En esta noche el Señor me ha recordado de una palabra que ha estado fluyendo entre nosotros desde el año 2019, ¿no? Cuando tuvimos un retiro, allá en Perú, tuvimos allá en Talar, también la misma palabra. La tuvimos acá en Miami o en Bradenton, allá con los hermanos en Sarasota, eh, y al cual también participaron los hermanos Vilma y Marcos, ¿no? Que estuvieron entre nosotros. Y está acerca del reino de Dios. Eh, es un tema que ciertamente es muy querido por el Señor. Es querido por el Señor. Y es algo muy presente en 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 el Nuevo Testamento, aun cuando Jesús, ¿no? Hablaba y nos decía, como vamos a ver, ¿no? Repasar esas escrituras. Pero quisiéramos que pusiéramos nuestro corazón, nuestra mente totalmente. No quiero que, que, que piensen en la meditación esa de yoga y cosas de esas, ¿no? Nada de eso espiritual, sino de verdad que nos abandonemos en esta tiempo que vamos a tener en la palabra, nos abandonemos en él, que tengamos la actitud de disfrutar de la presencia de Dios, porque Él está presente en medio nuestro, ¿verdad? Le damos muchas gracias a Él por esto. Eh, hay realidades y las realidades se encuentran en la palabra. La palabra es la verdad. La palabra declara quién es Dios. La palabra nos dice quiénes somos nosotros en Cristo. Nos dice acerca de la guía del Espíritu Santo, aquellos que hemos creído y lo hemos recibido como al Señor Jesús, como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Y tenemos esa confianza y conocemos, lo hemos estado conociendo. Aún desde que le dijimos que sí, esto ha sido en progresión, aunque hayamos tenido tiempo en que estuviéramos sin oír de él, vamos a decir, o confundidos, que no estoy escuchando de Dios, no sé lo que está pasando, y todas esas dudas que nos entran, ¿no? Pero vamos, el Señor está presente en todo momento, y así nos dice en su palabra, ¿no? Quisiéramos que fuéramos a Lucas 8:1. Y allí dice, Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. O sea, es una cosa que es mencionada muy a menudo en los evangelios. Dice que iba predicando y anunciando el reino de Dios por donde quiera. Así es de importante, ¿no? El reino de Dios lo era para Jesús, lo es para nosotros hoy que somos su cuerpo. Necesitamos saber qué es lo que es el reino de Dios y necesitamos esa seguridad de que estamos viviendo en el reino de Dios. La gloria sea para Él. Él daba a conocer los misterios del reino de Dios, así como está en Lucas 8:10. Déjame, déjame buscar mi Biblia para poder leer Lucas 8, Lucas 8:10.
Ok, dice así. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, ¿no? Estaba hablando en parábolas para que viendo lo vean y oyendo lo entiendan. Entonces, aquellos que él había escogido, ¿no? Es dado a conocer el misterio del reino de Dios. O sea, hay un misterio, el reino de Dios existe, él estaba interesado que sus discípulos supieran acerca del reino de Dios. Amén. Así tenemos también en Lucas 9:2, en el 9:2, ahí mismito, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Ve? Los envió a predicar el reino de Dios. ¿Cómo vamos a predicar el reino de Dios? Conociendo el reino de Dios. Estando con Él, estaban conociendo el reino de Dios, porque él es el príncipe, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, el cual se sacrificó para pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Ya nosotros no tenemos el peso del pecado. Nosotros, si estamos en el Espíritu, el cual es el reino de Dios, en el Espíritu, nosotros el peso del pecado ya no hay peso. Él nos liberó, nos quitó el peso. Amén. Envió a predicar el reino de Dios. Y en el 9:11, ahí mismo, el mismo capítulo, en el 9:11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Así que ve lo importante que es el reino de Dios, como él hablaba acerca del reino de Dios. Amén. En Lucas 9:60, vamos unos versículos más allá, al final, dice Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cuando esto se repite tantas veces es porque es importante que nosotros anunciemos el reino de Dios. Lucas 9:62. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, que si tú te pones a mirar para atrás, no es apto, porque el reino de Dios es la meta, es caminamos en Él, vamos hacia Él y es nuestra meta. Siempre es en Él y para Él, en su poder. Estamos descansados, Él está en nosotros y nosotros vamos descubriéndolo a Él, el cual es el reino de Dios. El Señor es el reino de Dios. Gloria a Él. Ninguna que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. De los que hacen eso, ¿no? Los que aran, es apto para el reino de Dios. Si no eres apto, si tú te pones a mirar otras cosas, si te pones a mirar el pasado, no eres apto porque estás en el reino de Dios y vas hacia adelante en el reino de Dios. Tú no puedes ser distraído por lo que pasó atrás para volverte atrás. Esto es de seguir adelante. Amén. Lucas, vamos a ver. Creo que es 1:9. Lucas 1:9.
no he escrito bien claro eso, pero uno nuevo. No es 1:9, pero es cuando Él le dice que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 10:9, Olguita, 10:9. Allá. Ok. Gracias. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que tenemos que en el reino de Dios se ha acercado a nosotros. ¿Por qué? Porque hay sanación. Son sanados, se ha acercado a ti. Fuiste sanado, se acercó a ti el reino de Dios. Ah, el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, eh, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En Lucas 10:11, ¿no? 10:11. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Echar fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En Lucas en 11:20 también echar demonios, podían hacerlo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se les había acercado. ¿Ves? En cada instante dice que el reino de Dios se ha acercado. En Lucas 12:31 dice, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. O sea, poner primero el reino de Dios y todo será añadido, todas las cosas extra. Ponemos tanto énfasis en lo que necesitamos y trabajamos tanto para lo que necesitamos, cuando el Señor mismo suple y nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué trabajar tanto cuando la palabra es bien clara, verdad? El reino de Dios se ha acercado a nosotros y está en nosotros. Jesucristo está en nosotros. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? En Lucas 14:15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Así que nosotros somos bienaventurados porque cuando comemos el pan, estamos en ese reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso es en Lucas 16:16. En Lucas 17:20. Y como verán, todos son referencias a Lucas. En Lucas se habla mucho. Lucas habló mucho del reino de Dios. El reino de Dios no vendrás con advertencia. O sea, se presenta de pronto a nosotros como se nos presentó el reino de Dios. ¿Cómo se presentó?
cuando el Señor nos atrajo y nos vimos delante de Él, desnudos, en pecado, y nos dimos cuenta que lo necesitábamos y aceptamos, y Él nos atrajo y lo aceptamos, el reino de Dios se acercó a nosotros. El Dios grande, poderoso, vino a nosotros. El Consolador vino a nuestras vidas. Él está presente. Aleluya. No vendrá con advertencia, viene de pronto, de pronto, de pronto. Hay que estar preparado, ¿verdad? O dispuesto. En el 17:21, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque aquí que el reino de Dios está entre vosotros, ¿ve? En Lucas 18:16, dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que ahí está la inocencia, ahí está que es recibirlo a Él, recibirlo a Él. Gloria al Señor. De cierto digo que el que no recibe al reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Por qué? Porque si tú te pones a analizar, bueno, pero Señor, ¿cómo voy a entrar? Ah, no, ¿cómo es eso? No, no entiendo. O pones los peros y tú quieres racionalizar todo, tú sabes, imposible, imposible. Así no es. Es simple, bien simple. Jesucristo murió. Jesús murió por ti y por mí. Él pagó la deuda que había. Él hizo justicia. Siendo él mismo la propiciación, él pagó, él murió en la cruz por nuestros pecados. Y en él somos justificados. Ya no que nosotros, la parte nuestra que era morir, ya no es porque Él lo asumió en ese acto eterno de salvación. Entonces somos justificados, ¿verdad? Entonces es aceptar ese hecho, es aceptarlo. En Lucas 18:24, ahí es donde dice que cuán difícilmente entrará al reino de Dios los que tienen riquezas. Claro, los que tienen riqueza no pueden comprender el reino de Dios, porque el reino de Dios no tiene nada que ver con las riquezas de este mundo. Y nosotros nos envolvemos tanto en las riquezas de este mundo y pensamos que en ella nos podemos guardar y que siempre van a estar ahí para protegernos y no hay tal cosa. Eso se desbarata, es vanidad, no sirve. No sirve. Jesucristo es el reino de Dios. Hemos sido engañados por medio de las filosofías y huecas sutilezas. En Colosenses 2, del 8 al 10. Colosenses 2. Colosenses 2. Se me perdió. Del 8 al 10 dice así: mira que nadie engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por en él habita corporalmente toda la plenitud de deidad.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que tenemos que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es todo, Él es un Dios pleno. La plenitud está en Él, quiere decir que no tiene falta de nada. Y nosotros en Él no tenemos necesidad de nada. Bendito el Señor. Y han habido tantas cosas, ¿no? Las religiones, la filosofía, lo que se dice, las tradiciones que arrastramos y todo, que es todo fabricación de la mente humana, fabricado. No hay, no hay verdad. No está basada en las escrituras. No conocen, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En Él tenemos el gozo. Hemos entrado en su gozo, en su paz. En Él hay paz. No tenemos paz, es que no estamos en Él. Estamos pensando. Ya es hora de que dejemos de pensar y de titubear, sino de permanecer en Él, en su paz, en su gozo. Le damos gracias al Señor por eso. En Mateo 21:43 dice que por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso se refiere, ¿no? De cuando no hay fruto. Es como la higuera, ¿no? Aquel árbol que se cortó, es echado. El reino de Dios, en el reino de Dios hay fruto. Fruto, Él es su fruto. Nosotros disfrutamos del fruto. Bendito sea el Señor. El que no lleva fruto será cortado. ¿Por qué? Porque no pinta nada, no hace nada. El Señor no lo pudo usar. Pero sí, porque ¿qué va a hacer un árbol de mango sin mango? Llega un momento que ya me cansé de tener plantado la mata de mango ahí, está dando el mango. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La corto y pongo otra, siembro otra. A ver si me da el mango que yo quiero. Gloria al Señor. Aleluya. Así que tenemos que predicar el reino de Dios, anunciarlo, el reino, hablar del reino. En Hechos 19:8, en el libro de Hechos 19:8, y estando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así que Pablo lo hizo, Pablo, con persuasión. ¿Cómo persuadir a alguien? ¿Verdad? Así que vale la pena conocer el reino. Vale la pena hablar del reino. Vale la pena predicar el reino. Testificando del reino también hay partes en la escritura como Hechos 28:23 que decía testificaban del reino de Dios. Así que podemos ver la importancia, ¿no? De que nosotros conozcamos, sepamos que nosotros estamos en el reino de Dios, el cual es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso?
En el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Dios es espíritu. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque el mismo Jesús que nos dice en Juan 3, lo conocemos, lo leemos, a cada ratico estamos leyendo a Juan 3, a cada ratico. ¿Y qué es lo que nos dice Juan 3? Jesús y Nicodemo, ¿no? ¿Qué pasó con Nicodemo? Él sabía la religión, él sabía lo que decían las escrituras, él sabía, y sin embargo vino de noche, se vino escondiendo, tenía miedo que lo vieran los colegas, porque ¿por qué ir de noche a esconderse para hacerle una pregunta a Jesús? ¿Verdad? Esto, le pregunta que cómo puede él hacer, que quieres, dice en el 2, vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ok, lo quiere ver como un maestro. Ok, Jesús lo era. Sabemos que has venido como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús dijo, bueno, sí, Dios está conmigo. No le dijo nada, sino que se le fue por el otro lado y respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí vemos que tú le puedes estar hablando del reino, pero si a alguien de Dios, del reino de Dios a alguien, pero no te comprende, ni te va a comprender hasta que esa persona no sea atraída por el Señor y sea su día y recibir al Señor Jesucristo en su corazón, porque al hacer eso el Señor viene y viene a morar en su vida como el Consolador, como el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces le empieza a revelar a esa persona qué es lo que es el reino de Dios, qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces dice que de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Eso es imposible hasta... No hay quien piense eso y sin embargo dice, bueno, no sé si sería en forma de burla, pero ¿cómo me vas a decir que me voy a meter de nuevo en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No tiene nada que ver con lo físico, es espiritual, es un reino espiritual. Y se respondió Jesús, de cierto os digo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua, la palabra es el agua. Con esa somos lavados. Lo que es nacido de la carne, ¿ve? Carne es. O sea, no, la lógica o lo natural no tiene nada que ver con este reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gloria a Dios. Amén. Así que, gloria al Señor. Ahí más claro ni el agua. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Así que es necesario. Una cosa necesaria es que tú no puedes prescindir de ella. O sea, no puedes dejar de tener para saciar esa necesidad que está allí, que no se puede llenar con nada ni nadie, sino con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que pasa en el nuevo nacimiento, en el nacer de nuevo, es que Dios viene a llenar esa parte del hombre que necesita ser llenado
por su Espíritu Santo, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Si no está el espíritu, tenemos el espíritu del hombre que no conoce nada. Necesitamos el espíritu de Dios para que le hable, para que pueda entonces hacer esa transformación en nosotros. Es por el espíritu de Dios que viene a nosotros. Amén. Así que gloria al Señor. En Filipenses 3:20 tenemos, en Filipenses 3:20, dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿ven? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que en resumidas cuentas, todo esto es porque Dios está uniendo todas las cosas en Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo. Y nosotros somos cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros hemos de vivir en Él. Estamos en Él. Y debemos seguir adelante conociéndole, ¿verdad? De gloria en gloria. Mientras más tiempo estemos con Él, más le conocemos, más nuestra fe podemos ver Él obrando y haciendo en el diario vivir, ¿no? Podemos ver su mano, ¿no? Y nosotros, la confianza sigue creciendo, la fe sigue creciendo. Mientras tengamos nuestros ojos puestos en Él, en nuestra meta, va a ser así, nos va llevando de gloria en gloria y nos vamos fortaleciendo en el poder de su amor, de su misericordia. Amén. Le damos gracias al Señor por su reino. Y qué precioso, ¿no? Porque de verdad que la realidad nuestra, ya ahorita, ¿no? Es que estamos en su reino. Estamos en el reino de Dios. Y podemos hablar del reino, predicar el reino, porque nosotros estamos habitando en ese reino. Y podemos hablar de ese reino. ¿Y qué es lo que es? Sino hablar de Jesucristo. Hablar de su amor, de su poder, de cómo nos levanta, cómo levanta al caído, cómo es la abundancia, hay abundancia en Él, gozo, la paz, la armonía. Él es todo eso. Todo lo que sea contrario a estas palabras, a todo esto, eso no es del mundo y no tiene nada que ver con Dios, sino con el hombre y con las fuerzas de este mundo, que son espirituales también, pero conste que el Espíritu de Dios está sobre todas las cosas. Y Él ya venció, ya Él venció. Nosotros le pertenecemos a Él. Y nosotros tenemos su poder, tenemos su amor, su misericordia, y hablamos de Él todo el tiempo, le alabamos, lo bendecimos, le damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la abundancia de ella. Te doy gracias por cada uno de los oyentes, Señor. Y te doy gracias por la revelación. Y fortalécenos, Señor, en nuestro caminar contigo, Señor. Que abunde en nosotros tu palabra.
tantas cosas preciosas de tu reino. Estamos disfrutando tiempos tremendos de paz, de gozo, en medio de todas las circunstancias, en medio de las tribulaciones. Y por eso te damos gracias, Señor. El corazón de nosotros está agradecido, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Amén.